Bienvenidos sean todos a esta nueva clase del curso intensivo de Anatomía y Histología. Mi nombre es Oliver Jesús Villalobos Ceballos. Soy estudiante del segundo año de Medicina en la Universidad de Carabobo de Aragua y en esta ocasión les voy a hablar acerca del tejido nervioso. Primero que nada, hablemos acerca del contenido programático del curso. Vamos a dividir este video en 5 ítems principales. Hablaremos acerca de las generalidades del tejido nervioso, por supuesto que hablaremos del sistema nervioso central y periférico. Abordaremos la neurohistología, hablaremos acerca de qué es una neurona, cuál es la morfología de las mismas, cuáles son las partes de una neurona, y hablaremos acerca del transporte axónico, los tipos de neurona y el neuropilo. Posterior a ello hablaremos acerca de la sinapsis, definiremos la sinapsis, estudiaremos cómo ocurre este fenómeno y estudiaremos los neurotransmisores y su clasificación básica, junto a la clasificación de la sinapsis. Posteriormente hablaremos acerca de las células de sostén o células de la neuroglia. Abordaremos su definición, su clasificación, hablaremos acerca del conducto ependimario, las vainas de mielina, la mielinización y el nudo de Rambier. Y en una última instancia hablaremos del tejido nervioso propiamente dicho. Hablaremos acerca de las fibras nerviosas, la sustancia gris y la sustancia blanca y cuál es su distribución en el sistema nervioso central. Hablaremos acerca de los nervios periféricos y los ganglios raquídeos. Primero preguntémonos qué significa el sistema nervioso para nuestro cuerpo. El sistema nervioso es un medio de integración de estímulos. Esto quiere decir que es el eslabón principal para la comunicación entre el medio externo y nuestro cuerpo. Básicamente, el sistema nervioso central está dotado de numerosos elementos que les permite evaluar el estado del ambiente en el cual se está desarrollando el individuo, así como también la recepción de estímulos internos del cuerpo, para posteriormente llevar toda esa información a centros de procesamiento, a centros donde se le puede dar un significado a esa información que está ingresando por vía del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. Esto con la intención de elaborar una respuesta inmediata y adecuada a la situación que esté viviendo el individuo. Ejemplo, un individuo que esté caminando por la calle descalzo y que pise un tornillo, automáticamente va a sentir un estímulo doloroso. Ese estímulo doloroso es captado por un receptor que se encuentra a nivel de la piel, en este caso son las terminaciones nerviosas libres. Posteriormente a la recepción de ese estímulo, ese receptor se comunica con un axón que permite llevar la información al sistema nervioso central. Posterior a ello, esa información asciende hacia la corteza cerebral y se le da un significado a esa información. Esto con la intención de ejercer o de elaborar una respuesta inmediata. ¿Cuál será la respuesta inmediata en este caso? Retirar el dedo del sitio donde se encuentra el tornillo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso le está informando al cuerpo de que eso es un elemento que puede resultar nocivo para la salud del individuo. Entonces, la acción más lógica y la acción más favorable para el cuerpo es retirar el miembro que está siendo afectado. Se dice que el sistema nervioso actúa en conjunto o pertenecen a un mismo sistema de coordinación con el sistema endocrino. Como bien saben, el sistema endocrino es un conjunto de glándulas que liberan determinadas hormonas que viajan por vía sanguínea y ejercen un efecto sobre células dianas. Evidentemente tiene mucha importancia en la regulación de las actividades diarias del organismo y por ende se considera que ambos elementos forman un sistema coordinador. Posterior a ello, es muy importante acotar que
el sistema nervioso es excitabilidad y conductividad en su mayor expresión, puesto a que las neuronas, que son una de las células especializadas del tejido nervioso, se encuentran altamente desarrolladas en estas dos características fisiológicas. En la excitabilidad, que es la capacidad que tienen estas células para poder reaccionar frente a un estímulo, y la conductividad, que es la capacidad que tienen estas células para poder llevar esa información de una neurona a otra, o de un punto de esa misma neurona hasta otro punto de esa misma neurona. Hablemos acerca de la división del sistema nervioso. Como bien saben, el sistema nervioso se va a dividir en dos grandes grupos. Tenemos por un lado el sistema nervioso central, que está comprendido por todo el tejido encefálico, todos aquellos órganos que se encuentren encapsulados en la bóveda craneana, es lo que nosotros denominamos como encéfalo. Posterior a ello tenemos la médula espinal, que desciende a través de lo que vendría siendo el conducto raquídeo o conducto vertebral. Fíjense, acá tenemos las vértebras cervicales y torácicas, y tenemos las apófisis espinosas de cada una de ellas. Justamente en el medio tenemos lo que vendría siendo el conducto raquídeo, y por aquí desciende la médula espinal. Cabe destacar que el sistema nervioso central cuenta con un aproximado de 100.000 millones de neuronas, todas entrelazadas por contactos sinápticos. Entonces imagínense la cantidad de información que llega constantemente hacia el sistema nervioso central, la cantidad de información que el sistema nervioso central tiene que procesar y la cantidad de información que tiene que elaborar el sistema nervioso central para efectuar una respuesta. Dentro de la organización neuronal del sistema nervioso central tenemos a los núcleos y las fibras nerviosas. Fíjense, los núcleos básicamente son todos aquellos grupos de cuerpos o somas neuronales, ¿sí? La sustancia gris en realidad se forma por un cúmulo de somas neuronales. Así vamos a encontrar también diferentes grupos de núcleos que se encuentran, por ejemplo, en la sustancia blanca de algún tejido encefálico. Posteriormente encontramos a las fibras nerviosas, o también denominados axones. Cada uno de ellos cuenta con trayectos diferentes y generalmente son elementos bastante largos, y se encuentran formando fascículos o cordones. Fíjense, en el sistema nervioso central vamos a encontrar dos tipos de sustancias, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris generalmente hace referencia a un cúmulo de somas neuronales, ¿sí? Mientras que la sustancia blanca hace referencia a axones, y la mayoría de estos axones nacen de esta agrupación de somas neuronales. La mayoría de ellos van a formar fascículos o cordones que permiten llevar la información hacia porciones superiores del sistema nervioso central, o llevar esa información hacia las porciones más inferiores del sistema nervioso central, así como también llevar información desde el sistema nervioso central hacia los nervios periféricos. El sistema nervioso periférico en este caso se encuentra formado por todo aquel tejido nervioso que se encuentre fuera del encéfalo y fuera de la médula espinal. Estoy haciendo referencia de manera directa tanto a los nervios raquídeos como a los nervios craneales, y estoy haciendo referencia también a los plexos y a los ganglios raquídeos. Fíjense, los plexos son simple y llanamente un entrecruzamiento de diferentes nervios. De ellos podríamos tener el plexo braquial, el plexo cervical, que podemos encontrarlo a nivel del cuello. En fin, podríamos encontrar un número bastante grande de plexos en todo el cuerpo. Por otro lado, también podríamos hablar acerca de los ganglios raquídeos. Los ganglios raquídeos los vamos a encontrar en la mayoría de los nervios sensitivos. Por ejemplo, el caso del nervio trigémino es un nervio mixto. Este nervio presenta un ganglio llamado el ganglio de Gasser, ¿okay? Y este ganglio de Gasser presenta el ganglio de Gasser. Y el ganglio de Gasser, bueno, está compuesta por algunas neuronas y presenta también tejido conjuntivo. Ahora bien,
Sí me gustaría que entiendan también que por cada nervio que tengamos, por ejemplo, en el lado izquierdo, siempre vamos a tener un nervio del lado derecho, es decir, vamos a tener un par de nervios. ¿Ok? Esto lo van a ver muy bien en neuroanatomía, van a darse cuenta que existen 12 pares de nervios craneales, y a nivel de lo que vendría siendo la médula espinal, pues evidentemente también nacen nervios raquídeos. Si existe un nervio raquídeo derecho a determinada altura de la médula espinal, también existe del lado izquierdo, así en toda la longitud de la médula espinal. Tenemos pares de nervios raquídeos y pares de nervios craneales. Me interesa que sepan también definir qué es la aferencia y qué es la diferencia. Son cosas diferentes, pero que nos ayuda muchísimo a entender cómo funciona el sistema nervioso. Además de esto, estos dos términos los van a escuchar desde el día de hoy hasta el último día de sus vidas. La aferencia es un término que nosotros utilizamos para referirnos a la capacidad que tienen estas neuronas de emitir impulsos desde el exterior hacia el sistema nervioso central. Es decir, la información llega desde el exterior, desde afuera, desde los receptores que se encuentran en la piel, por ejemplo, y llega hacia el sistema nervioso central. La eferencia es todo lo contrario. La eferencia es aquella capacidad que tiene el sistema nervioso central de emitir información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. En el caso de la aferencia, el tipo de información que llega al sistema nervioso central es información sensitiva. Por ende, vamos a tener nervios sensitivos que se van a encargar de llevar información al sistema nervioso central acerca de numerosas modalidades sensitivas. Y en el caso de la eferencia, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a algunas neuronas que van a establecer placas neuromusculares con algunos músculos estriados esqueléticos, con músculo liso, o en su defecto con glándulas. Eso es la eferencia. La eferencia lleva a cabo información motriz hacia el exterior. Hablemos acerca de las generalidades del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso no se forma solamente por neuronas. Sí, es una de las células principales, más sin embargo también tenemos que hablar, y tienen muchísima importancia, las células de sostén, o también denominadas células gliales. Cada una de ellas tiene una función variada de acuerdo a la naturaleza de la célula, y existe también determinada cantidad de tejido conectivo en el sistema nervioso. El tejido conectivo en este caso se va a encargar de elaborar las famosas meninges, que son todas aquellas capas protectoras del sistema nervioso central. Básicamente la vamos a poder encontrar a nivel de la bóveda craneana, también lo vamos a encontrar como revestimiento interno del conducto raquídeo. Vemos esta ilustración que nos muestra que de adentro hacia afuera esas meninges o esas membranas van. La pía madre, que es la más profunda, va adherida a la corteza cerebral en este caso. Tenemos la aracnoides y tenemos la dura madre, que son las tres meninges principales. Inmediatamente por encima de ella tenemos el hueso, el periósteo y la aponeurosis, y en una última instancia la piel. Imagínense la cantidad de capas de tejido conectivo que tenemos, que están protegiendo entonces a las estructuras del sistema nervioso central. De igual manera vamos a tener tejido nervioso que se encuentra en el sistema nervioso periférico, pues los nervios no solamente se componen de axones, vamos a tener también determinada cantidad de tejido conectivo que va a formar el epineuro, que vendría siendo el revestimiento de tejido conectivo de los nervios, aquí como podemos observar en la foto. Vamos a observar perineuro, que también son unas trabéculas que nacen del epineuro y dividen entonces el nervio en diferentes fascículos, y así también tenemos un endoneuro. De igual manera, en el caso de lo que vendría siendo los ganglios raquídeos, vamos a tener un estroma de tejido conjuntivo que va a formar la parte más externa del ganglio. Entonces ya dejamos al descubierto la gran importancia que tiene el tejido conectivo en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Ahora,
¿Qué es una neurona y cuáles son sus partes? La neurona la podremos definir como una célula altamente especializada en irritabilidad y conductividad. Es una célula que tiene la capacidad de recibir estímulos de neuronas adyacentes y a su vez tiene la capacidad de originar una onda o un impulso nervioso que pueda contactar con neuronas adyacentes. Entonces, ¿cuáles son las partes de la neurona? La neurona tiene principalmente un cuerpo celular que nosotros la denominamos soma neuronal. Grábense ese nombre, soma neuronal. El soma neuronal está compuesto por un núcleo y su respectivo citoplasma que se encuentra por fuera del núcleo. Ahora, en estos casos el citoplasma toma el nombre de pericardio y el pericardio, de acuerdo a la forma que esté presente, puede dar origen a numerosas ramificaciones. ¿Okay? En este caso vamos a tener las ramificaciones dendríticas, que fíjense cómo derivan del mismo pericardio. Las arborizaciones dendríticas es algo sumamente variable, podríamos encontrar muchas arborizaciones dendríticas y podríamos encontrar pocas dendritas. La función de las dendritas es la de captar información por medio de sinapsis. Una gran cantidad de sinapsis que se establecen sobre una neurona generalmente se reciben en estos puntos, justamente en estas dendritas. Además de ello, no se observa en la foto, pero de las dendritas pueden haber incluso otras prolongaciones que nosotros denominamos como espinas, que tienen la finalidad de aumentar la superficie con la cual se reciben terminales axónicas de otras neuronas. Por otro lado, vamos a hablar acerca de lo que vendría siendo el cono axónico, que es la parte más inicial del axón. Esto también tiene el nombre de cono de implantación y la podemos llamar como nosotros querramos, como nos sentamos más a gusto. Además de ello, vamos a tener el axón, que puede incluso llegar a medir hasta más de 1 metro de longitud. Imagínense lo largo que es un axón de una neurona. Básicamente estos, de acuerdo a si la neurona es mielínica o es amielínica, va a presentar una determinada cantidad de mielina que se forma gracias a unas células de sostén o células gliales llamadas células de Schwann, que las vamos a ver más adelante. Esto que ustedes observan en amarillo son células de Schwann, y esos espacios que quedan entre dos vainas de mielina formadas por las células de Schwann corresponden a los nodos de Ranvier, que son unas pequeñas dilataciones del axón que ya vamos a ver más adelante. Por otro lado, es importante que aprendan que la membrana del axón lleva por nombre de axolema, el axonema, y el citoplasma del axón ya no se le llama pericardio, se le llama entonces axoplasma. Es muy importante acotar que los axones también tienen la capacidad de poder ramificarse. Vamos a tener algunas ramificaciones colaterales, no se observan en esta foto, pero son posibles las ramificaciones colaterales en las neuronas. Y además de ello tenemos unas ramificaciones preterminales, que son estas ramificaciones que vemos en la parte más distal de la neurona. También llevan el nombre de telodendrias. Fíjense cómo hay una bifurcación del axón y estas a su vez terminan bifurcándose nuevamente para tener mayores cantidades de terminales axónicas para establecer contacto sináptico con otras neuronas excitables, con otras células excitables. Ahora, en estas telodendrias vamos a observar pequeñas dilataciones. Fíjense como lo observamos acá, donde tengo el cursor. Esas pequeñas dilataciones tienen el nombre de botones sinápticos. ¿Okay? Ahora, ¿qué sabemos sobre el núcleo de una neurona? Fíjense, generalmente en las neuronas siempre vamos a encontrar un núcleo bastante grande. La forma siempre va a ser esférica. Se respeta siempre la misma morfología del núcleo en todos los preparados que presentan neuronas. ¿Okay? Algo característico de ella es que las neuronas siempre van a presentar nucleolo. Siempre es visible el microscopio óptico. Fíjense, aquí tenemos el núcleo y lo que tenemos adentro como un puntico negro es el nucleolo. Aquí también hay otro nucleolo, aquí hay otro nucleolo y aquí hay otro nucleolo. ¿Sí?
Por otro lado, con lo que respecta a la cromatina, tenemos que decir que la mayoría o la gran parte de la cromatina que se encuentra dentro del núcleo de las neuronas siempre es eucromatina. Más sin embargo podemos encontrar heterocromatina. La heterocromatina la vamos a encontrar en forma de cúmulos dispersos, que es lo que nosotros denominamos como cromatina de grano. Más sin embargo no existen detalles ultraestructurales de importancia. Ahora, ¿cuáles son las características morfológicas de las neuronas? Fíjense, según la forma del pericarium, nosotros podemos clasificar a las neuronas. ¿Okay? Vamos a tener por un lado las neuronas que presentan pericarium de forma poligonal. Vamos a presentar neuronas que presentan pericarium de forma angular y otras neuronas que presentan un pericarium de forma redondeada, como es el caso de la neurona pseudomonopolar. Las dendritas siempre van a derivar de lo que vendría siendo el pericarium de la misma. Entonces fíjense cómo la morfología de la neurona puede ayudarte a orientar tanto las dendritas como los axones, generalmente, ojo, generalmente en direcciones opuestas. Por aquí tenemos el árbol dendrítico de este lado y en el polo opuesto tenemos entonces al axón. Fíjense, de acuerdo a la forma que presenta el pericarium podemos darle diferentes nombres a estas neuronas. Por ejemplo, acá a mi mano izquierda tenemos una neurona piramidal de la corteza cerebral. Está observado con microscopía óptica y el tipo de tinción que se utiliza es la impregnación argéntica. En este lado tenemos una neurona piriforme, que es una neurona del cerebelo, y la estamos observando con microscopio de fluorescencia. Fíjense entonces cómo tenemos acá el soma neuronal, ¿sí? Fíjense lo pequeño que es el soma neuronal y la cantidad de arborizaciones dendríticas que tenemos. ¿Okay? Es decir, que no hay relación directa entre el tamaño del soma neuronal y la cantidad de dendritas que éste posea. ¿Okay? No importa qué cantidad de pericarium tenga el soma neuronal, no importa el volumen que tenga ese soma neuronal, las dendritas es algo altamente variable. Por otro lado tenemos las neuronas estrelladas, que podemos encontrarlas en la médula espinal, en el asta anterior de la médula espinal. Está teñida con impregnación argéntica y es un preparado observado en microscopía óptica. Y de este lado tenemos a las famosas neuronas pseudomonopolar o pseudounipolar, todo depende cómo lo conozcas en tu país, el cual se encuentra en los ganglios raquídeos. Esto es el tejido conjuntivo que les había comentado que reviste al ganglio raquídeo, y esto corresponde a la parte interna donde tenemos todas las neuronas pseudomonopolares. Esta es una neurona pseudomonopolar, fíjense cómo es una neurona completamente redondeada. ¿Okay? Y bueno, las ramificaciones no se observan a simple vista, vamos a tener que recorrer el preparado para encontrar una que otra. Ahora, ¿cuáles son los organoides que puedo encontrar en el pericardio? Les coloco esta nota, por favor no colapsen. Existen formas de poder estudiar esto sin morir en el intento, y la forma de no morir en el intento es aplicando la lógica, ¿sí? Vamos a estudiar más adelante cuáles son los organoides que se encuentran en el pericarium de una célula, cuáles son los organoides que podemos encontrar fuera del pericarium de la célula, y vamos a tratar de hallarle la lógica de por qué esto es así. Y de esa manera se nos hará un poco más fácil entender o saber dónde se encuentra cada organoide en la neurona. Primero que nada, hablemos acerca del ergastoplasma, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál era la función del retículo endoplasmático rugoso? Acuérdense que el retículo endoplasmático rugoso era un organoide constituido por N cantidad de cisternas. Esas cisternas estaban delimitadas por unas membranas, y esas membranas poseían a su vez un grupo de ribosomas.
Esos ribosomas estaban básicamente unidos unos con otros por medio de hebras de ARN. Es decir, el retículo endoplasmático rugoso es un organoide encargado de la síntesis proteica en las neuronas. ¿Ok? Entonces, ya una vez dicho esto, vamos a observar el preparado. Fíjense, esto es una motoneurona del asta anterior de la médula espinal. ¿Ok? Esto que nosotros observamos acá, sumamente basófilo. Ojo, esto no es hematoxilina y eosina, esto es azul de toluidina, un tipo de tinción especial que estamos utilizando para observar los ácidos nucleicos. Fíjense lo siguiente. Esto es el pericarión de la célula. Esto que ustedes observan acá es el núcleo de la célula. ¿Ok? Todo esto es el núcleo de la célula y esto es el nucleolo. Pero lo que se encuentra por fuera, que se tiñe de manera muy basófila, corresponde al retículo endoplasmático rugoso, que en este caso se le llama cuerpos de Nissl, y en el caso de mi universidad también se le llamaba como grumos de Nissl. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esta célula se ve tan basófila en el pericardio? Porque recuerden que como los ribosomas están unidos por medios de hebras de ARN, y el ARN es una sustancia ácida que se tiñe o que tiene afinidad por colorantes básicos, entonces va a adquirir esta tonalidad sumamente basófila gracias a la presencia del ARN dentro del retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el retículo endoplasmático rugoso se encuentra en el soma neuronal porque lo estamos viendo. ¿Ok? En el pericardio del soma neuronal. Allí vamos a encontrar retículo endoplasmático rugoso. Pero no vamos a encontrar retículo endoplasmático rugoso en el axón ni en el cono de iniciación. ¿Ok? Ahora, respecto al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es otro organoide que se encuentra ubicado muy cercano al núcleo y que en este preparado se está observando con la forma de bastoncillos. Fíjense, los pongo en contexto. Esto que ustedes observan acá es una neurona pseudomonopolar de un ganglio raquídeo. Está teñido con impregnación argéntica y lo estamos viendo en microscopía óptica. Esta pequeña mancha blanca que ustedes observan acá es el núcleo de la neurona pseudomonopolar. Y lo que se encuentra por fuera, que a simple vista parecieran como unos pequeños granitos, pero la realidad es que si lo acercamos más, se observan como unos bastoncillos. Eso es el aparato de Golgi. Ahora, el aparato de Golgi, la función que tenía era la de la producción de vesículas. ¿Y por qué es importante tener vesículas en las neuronas? Pues existe una cantidad bastante grande de enzimas en el interior de la neurona, sobre todo a nivel de los axones. Entonces nosotros tenemos que empaquetar a nuestros neurotransmisores en esas vesículas para protegerlas de la degradación. ¿Ok? Entonces es muy importante que tengamos un aparato de Golgi vigente en todas las neuronas. Característico, todas las neuronas tienen retículo endoplasmático rugoso o grumos de Nissl y todas las neuronas tienen un aparato de Golgi. Característico, todas las neuronas tienen un retículo endoplasmático rugoso y tienen un aparato de Golgi que se encuentra en el pericardio del soma neuronal. ¿Ok? Ahora, y en una última instancia tenemos entonces a las mitocondrias. Como bien saben, la función de la mitocondria es la de la producción del ATP. Evidentemente necesitamos una enorme cantidad de energía para poder llevar a cabo las funciones básicas de una neurona. ¿Ok? Vamos a observarla en el pericardio y en todas las ramificaciones. En las dendritas vamos a poder observar mitocondrias. A nivel del axón y en las ramificaciones preterminales, pues evidentemente también encontraremos mitocondrias. También tenemos a los centriolos. Fíjense, en las neuronas inmaduras generalmente encontramos dos centriolos, pero en las células maduras generalmente se encuentra uno solo. Ahora, lo que se dice es que no se conoce realmente cuál es la función de estos centriolos dentro de las neuronas maduras, porque sabemos que las neuronas maduras no tienen la capacidad de dividirse. ¿Ok? Pero sí vamos a encontrar una enorme cantidad de microtúbulos que se encuentran en el pericardio de la célula
y en el axón de la misma también. Globalmente en toda la célula vamos a encontrar microtúbulos. Hablemos acerca del citoesqueleto de las neuronas. Vamos a encontrar neurofilamentos, ¿ok?, y microtúbulos. Las neurofibrillas de una neurona están constituidas principalmente por filamentos intermedios, ¿ok? En este caso los vamos a llamar neurofilamentos. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar filamentos intermedios? Fíjense, acá en esta foto lo tenemos claro. Los filamentos intermedios son estas estructuras que parecen haces que van en direcciones bastante variadas. Fíjense, miren como tenemos esta gran cantidad de filamentos intermedios que se distribuyen en el soma neuronal, en el pericarium del soma. Las tenemos a nivel de las dendritas, las tenemos a nivel de los axones, ¿ok? Entonces fíjense la gran cantidad de filamentos intermedios que hay y forman gran parte del citoesqueleto de la célula. ¿Cuál va a ser la función de los filamentos intermedios dentro de las neuronas? Brindar protección mecánica, ¿ok? Por otro lado tenemos los microtúbulos. Los microtúbulos los podemos encontrar tanto en el pericarium del soma neuronal como en el axoplasma, tranquilamente. Más sin embargo, la predominancia de los microtúbulos siempre está en el axoplasma. ¿Por qué? Porque los microtúbulos, primero, le van a brindar la forma característica al axón, y segundo, hay un fenómeno muy importante que depende de los microtúbulos y que ocurre a nivel de los axones de las neuronas, ¿okay? Y ese fenómeno es el transporte axónico, que se los expliqué en el video de citoesqueleto e inclusiones citoplasmáticas. De todos modos, lo vamos a explicar brevemente más adelante. Ahora, como les había comentado, no existe relación directa entre la cantidad del pericarium y la ramificación del árbol dendrítico. Podemos encontrar neuronas que presentan un soma neuronal bastante pequeño por la escasa cantidad de pericarium que hay, pero presentan arborizaciones dendríticas impresionantes. Cabe destacar que va a haber un gran número de terminales axónicas que van a establecer contacto sináptico con el árbol dendrítico de una neurona. Como ustedes saben, bueno, fíjense, aquí tienen las ramificaciones dendríticas, es lo que está por acá es el axón, y de ellas siempre van a salir ramificaciones y ramificaciones y ramificaciones, y vamos a observar también algunas espinas, y esas espinas también van a aumentar de manera considerable la superficie disponible para poder establecer contacto sináptico con neuronas diferentes, ¿ok? Entonces se dice que aproximadamente por 180.000 espinas existen entre 200 y 300.000 terminales axónicas estableciendo contacto sináptico. Entonces imagínense la cantidad de contactos sinápticos que hay en una sola neurona. Además de esto, hablemos acerca de las inclusiones citoplasmáticas que podemos encontrar en el pericarium de la célula. Vamos a encontrar gotas de lípido que generalmente se encuentran en cantidad bastante moderada. El lípido, cuando se encuentra en grandes cantidades en el pericardio, es signo de algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología. El glucógeno en este caso se observa más que todo en las células embrionarias y en las células gliales, ¿okay? Mientras que los pigmentos vamos a poder encontrar hierro, lipofuscina y melanina. La melanina la vamos a encontrar más que todo a nivel de la sustancia negra del mesencéfalo, ¿okay? ¿Cómo funcionan las neuronas? Fíjense, hay dos principios básicos que ya fueron explicados al principio del video, que era la excitabilidad y la conductividad. Creo que ha quedado bastante claro qué significa cada una de ellas, ¿okay? Las neuronas básicamente tienen la capacidad de recibir estímulos de otra neurona por medio de las dendritas. Y ojo, las dendritas no es la única superficie que puede recibir estímulos. También podemos tener sinapsis que están mediadas entre una terminal axónica y, por ejemplo, el soma neuronal, ¿okay? Más sin embargo, las dendritas es la superficie principal de recepción de estímulos. ¿Qué pasa? Que allí se reciben algunas sustancias que son neurotransmisores. Estos neurotransmisores básicamente tienen la capacidad de poder cambiar la permeabilidad que tiene la membrana hacia algunos iones, por ejemplo los iones de sodio, ¿okay?
¿Qué pasa? Que de acuerdo a la naturaleza del neurotransmisor, estos pueden ser excitatorios o inhibitorios. ¿Okay? Ya voy a hablar más de ellos más adelante. Pero lo que me interesa que sepan es que cuando se cambia la permeabilidad de la célula, este puede hacerse más positivo. ¿Okay? En un principio la neurona tiene una carga negativa y cuando se abren estos canales iónicos y el sodio comienza a entrar, la célula se hace progresivamente cada vez menos negativa y más positiva. ¿Okay? Hasta que llega un punto donde la acción de diferentes neuronas que están liberando neurotransmisores constantemente sobre la membrana de la neurona causa que ésta pueda descargar o iniciar un estímulo propio. ¿Okay? Ese estímulo propio, o a nivel del cono axónico, cono de implantación, segmento inicial, como ustedes quieran llamarlo. ¿Okay? Y la propagación del estímulo se da a lo largo de todo el axón. Incluso llega hacia las telodendrias. ¿Okay? Y bueno, más adelante veremos qué sucede después. Ok. Fíjense estos pequeños esquemas que les acabo de traer. Esto que ustedes están observando acá corresponde a una neurona pseudomonopolar que se encuentra en un ganglio raquídeo. Aquí no se observa en la foto, pero sabemos que es una neurona pseudomonopolar y que pertenece a este ganglio raquídeo. ¿Okay? Fíjense, la neurona pseudomonopolar se caracteriza porque ella presenta un único axón y este axón se ramifica o se bifurca, mejor dicho. Una rama de ella va en dirección al sistema nervioso central y la otra va hacia un órgano en particular. Podría ser, en este caso, la piel. ¿Qué va a pasar? Que estas terminaciones nerviosas que están acá van a percibir un estímulo. ¿Okay? Puede ser un estímulo de tipo doloroso, por ejemplo. La información va a remontarse a través de estas terminaciones nerviosas y va a viajar entonces desde la rama periférica a la rama central directamente al sistema nervioso central. Y de esta manera entonces la información pasó del exterior al sistema nervioso central. ¿Okay? Fíjense, aquí lo tenemos más explicado. Esto es la piel, estas son las terminaciones nerviosas libres, esta es la neurona pseudomonopolar que está en su ganglio raquídeo. Fíjense cómo lleva la información de manera directa al asta dorsal de la médula espinal. ¿Okay? Eso es básicamente lo que pasa. Posteriormente, de acuerdo a la modalidad sensitiva, el tipo de acción que esté siendo utilizado, esta información se remonta en el sistema nervioso central por medio de diversas vías de conducción. Cuando vean fisiología y cuando vean neuroanatomía verán la vía de conducción neoespinotalámica y la paleoespinotalámica, que son vías de conducción especializadas en la conducción, valga la redundancia, de estímulos dolorosos. ¿Okay? Posteriormente la información llega a nivel de la corteza cerebral y aquí es donde la información es procesada. Generalmente. ¿Okay? Entonces, el transporte axónico es el desplazamiento de sustancias en el interior del axón. Básicamente vamos a tener un número bastante grande de proteínas. En este caso van a estar formando los famosos microtúbulos. En la clase de citoesqueleto les expliqué bastante y les hice mucho énfasis acerca de que los microtúbulos en este caso iban a funcionar como un carril. Y bueno, vamos a tener un grupo de proteínas que son las quinesinas y las dineínas que se van a mover de acuerdo a la polaridad del microtúbulo. Es decir, el microtúbulo tenía una parte positiva y una parte negativa. De acuerdo a eso, entonces, las quinesinas y las dineínas se movían en direcciones opuestas. Ahora, las quinesinas y las dineínas tenían la capacidad también de arrastrar consigo proteínas, enzimas, que son un tipo de proteínas en particular, receptores del axolema, segmentos de membrana, ¿okay? Vesículas sinápticas, diferentes elementos que pueden ser transportados de un lado al otro por medio del microtúbulo y sus proteínas asociadas. Ahora, existen dos tipos de transporte. Tenemos el transporte axónico lento y tenemos el transporte axónico rápido. ¿Qué es el transporte axónico lento? El transporte axónico lento, como su nombre lo indica, es el desplazamiento de sustancias
pero que va a una velocidad menor de 3 milímetros por día. Imagínense la lentitud. La dirección que lleva este tipo de transporte axónico es una dirección anterógrada, es decir, va desde el soma neuronal hasta la parte más distal del axón, que se va a transportar en el transporte axónico lento. Cualquier elemento que vaya a ser utilizado para el mantenimiento estructural de las partes de una neurona. Por ejemplo, algunos heterodímeros de tubulina pueden ser transportados por medio del transporte axónico lento. Monómeros globulares de actina G pueden ser transportados por transporte axónico lento. Por otro lado, tenemos el transporte axónico rápido, que difiere del transporte axónico lento, puesto que este va a una velocidad mucho más alta, de 300 a 400 milímetros por día en dirección anterógrada y retrógrada. La dirección retrógrada quiere decir que las sustancias son desplazadas desde la parte más distal del axón hacia el soma neuronal. Es lo contrario a la dirección anterógrada. ¿Okay? En el caso del transporte axónico rápido de dirección anterógrada, se movilizan organelas limitadas por membranas. Estas pueden ser partes del retículo endoplasmático liso, pueden ser mitocondrias, pueden ser vesículas que más adelante sirvan para empaquetar neurotransmisores. Y en una última instancia, tenemos el transporte retrógrado, que moviliza elementos desgastados de la célula, desde lo más distal al soma neuronal, para su degradación o posible reutilización. ¿Ok? Ahora, vamos a aprender a clasificar las neuronas. Existen muchas formas de clasificar a las neuronas. Una de ellas podría ser con la forma del pericardio. Ya sabemos que tenemos, por ejemplo, neuronas piramidales, estrelladas, etc. Pero también podemos tomar en consideración la cantidad de ramificaciones que posee una neurona para poder clasificarla. Tenemos, por ejemplo, las neuronas unipolares o monopolares, que son las que poseen una sola ramificación. Tenemos las neuronas bipolares, que son las que presentan dos ramificaciones. Fíjense, esta es una neurona bipolar. ¿Okay? Esto es una neurona unipolar que tiene un axón, ramas colaterales y telodendrias. Esta es una neurona bipolar. Y esto que ustedes observan acá es una neurona pseudomonopolar. ¿Qué es una neurona pseudomonopolar? Una neurona pseudomonopolar posee un solo axón, pero este axón está ramificado. Es decir, tiene una rama central que va al sistema nervioso central y otra rama periférica que va al sistema nervioso periférico y recibe información sensitiva. Ahora, por eso se le llama neurona pseudomonopolar, porque a pesar de que tiene un solo axón, este axón está ramificado en direcciones opuestas. ¿Okay? Además de ello, las neuronas pseudomonopolares en sus etapas más inmaduras comienza siendo una neurona bipolar, es decir, ella comienza teniendo dos tipos de ramificaciones en su constitución. Pero llega un momento durante su etapa de maduración en donde ambas ramificaciones se fusionan y originan un solo axón. ¿Okay? Entonces se forma la famosa neurona pseudomonopolar. Y en una última instancia tenemos a la neurona multipolar, que es aquella neurona que generalmente siempre conseguimos en cualquier preparado porque presenta múltiples ramificaciones dendríticas que parten desde el pericardio. ¿Okay? Y posee su respectivo axón. Por otro lado, de acuerdo a la longitud del axón, también podemos clasificar a las neuronas. Tenemos dos tipos de neuronas: las neuronas tipo 1, porque neuronas de proyección de Golgi tipo 1, y las neuronas de Golgi tipo 2. Las neuronas de Golgi tipo 1 son las neuronas más comunes. Estas presentan un axón muy largo y que generalmente pueden atravesar diversos segmentos del sistema nervioso central, desde un punto en específico del sistema nervioso central a otro punto bastante subyacente, o podríamos encontrar que estos axones pueden incluso atravesar el sistema nervioso periférico para poder llegar a inervar órganos efectores.
Por otro lado, tenemos las neuronas de Golgi tipo 2, que son todo lo contrario a las neuronas de Golgi tipo 1, son neuronas de asociación o neuronas que se encuentran intercaladas entre dos neuronas adyacentes. Supongamos que tenemos tres neuronas, una estableciendo contacto sináptica con otra. La que está en el medio, en este caso, vendría siendo nuestra neurona de Golgi tipo 2 o neurona de asociación, porque facilita la comunicación entre dos neuronas vecinas, y eso se logra gracias a un axón corto. Y bueno, en una última instancia, según la forma del pericardio, tenemos las neuronas estrelladas, como vemos en nuestra mano izquierda, tenemos las neuronas piriformes y tenemos las neuronas piramidales. Esto, como ustedes bien saben, es de cerebro, este preparado es de cerebelo y este que ustedes observan acá es de médula espinal. Ahora, ¿qué es el neuropilo? El neuropilo básicamente podríamos definirlo como un entretejido de ramificaciones nerviosas y un grupo de células gliales o ramificaciones de células gliales. Los neuropilos son regiones que se pueden encontrar dentro del sistema nervioso central, en donde hay numerosas ramificaciones dendríticas, numerosos axones, numerosas ramificaciones provenientes de células gliales. ¿Okay? Por ejemplo, todo este entrecruzamiento que ustedes observan acá es un neuropilo. Fíjense cómo tenemos dos axonas, dos neuronas, ¿okay? Tres neuronas, perdón, que emiten numerosas ramificaciones colaterales. Todo esto que ustedes observan por acá son axones provenientes de esta neurona y esto es el axón. Entonces fíjense cómo hay un entrecruzamiento entre grandes cantidades de dendritas y dendritas y dendritas y axones procedentes de neuronas más pequeñas, y tenemos numerosas cantidades de células gliales que se encuentran por allí. Eso es un neuropilo, ese entrecruzamiento de elementos del sistema nervioso central. Ahora, definamos qué es la sinapsis. La sinapsis la podemos definir como un contacto interneuronal en donde se da la transmisión del impulso eléctrico. ¿Okay? Este impulso eléctrico siempre se va a dar en una sola dirección. Es decir, el sistema nervioso está organizado de forma tal de que la sinapsis siempre se va a dar en una sola dirección. Nunca se va a dar a la inversa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque desde un punto de vista organizacional, ¿okay? Nosotros tenemos un punto en donde se encuentra el soma neuronal y en otro punto se encuentra el axón. Entonces, como todas tienen una orientación similar, siempre vamos a tener un axón que establezca un contacto sináptico con una dendrita o con un soma neuronal. Nunca se va a dar a la inversa. Es decir, la información no va a salir del soma neuronal hacia la dendrita para comunicarlo con el axón de otra neurona. Siempre va a cumplir una misma dirección, va a tener siempre una misma orientación. Pueden haber dos tipos de sinapsis. Por un lado tenemos las sinapsis eléctricas y tenemos las sinapsis químicas. En este caso hablaremos de la sinapsis química. En esta se liberan neurotransmisores, que son aquellas sustancias químicas que nos permiten cambiar la permeabilidad de la neurona con la que estemos contactando. Para que esto se pueda dar, la neurona posináptica tiene que tener receptores específicos para ese neurotransmisor. Es decir, que si yo tengo un neurotransmisor, por ejemplo la acetilcolina, yo necesito algunos receptores que sean específicos para ese neurotransmisor. ¿Okay? Y la función que va a ejercer el neurotransmisor sobre la membrana posináptica va a depender del tipo de neurotransmisor y el tipo de receptor que se encuentra involucrado. Algunos van a ejercer influencia de tipo inhibitoria y algunos van a ejercer influencia de tipo excitatoria. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un neurotransmisor inhibidor y un neurotransmisor de tipo excitatorio? El efecto que va a haber sobre la neurona posináptica. ¿Okay? O sea, los excitadores, como su nombre lo indica, van a causar la excitación de la neurona siguiente, y los inhibitorios van a hacer todo lo contrario, van a impedir que esa neurona se excite.
En grandes rasgos eso es lo que pasa. Desde un punto de vista fisiológico es un proceso más complejo, pero ya lo verán en su momento. Ahora, ¿por qué es importante mantener a los neurotransmisores empaquetados? Creo que ya les hablé de eso en unas diapositivas que se encuentran atrás, pero vuelvo y se los repito, los neurotransmisores son sustancias que están propensas a ser degradadas gracias a diversas enzimas que podemos encontrar dentro de las neuronas. Entonces, el cuerpo necesita proteger de cierta manera esos neurotransmisores y lo hace básicamente elaborando vesículas sinápticas por medio del aparato de Golgi. Ahora, vamos a clasificar a los neurotransmisores. Los neurotransmisores se van a clasificar de acuerdo a su naturaleza química y al efecto que ejercen sobre la neurona vecina. Vamos a tener por un lado las aminas. Un ejemplo de ellas son la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, serotonina e histamina. Por otro lado tenemos los aminoácidos, como por ejemplo el glutamato, el aspartato, el GABA o ácido gamma-aminobutírico y la glicina. En una última instancia tenemos los péptidos, por ejemplo la encefalina, las beta-endorfinas, la dinorfina, el neuropéptido Y, la sustancia P y la neurotensina. Y en una última instancia tenemos las purinas, en donde se habla de ATP. Fíjense, ¿qué diferencias hay entre todos estos elementos? Hay muchas diferencias, pero desde el punto de vista de histología me interesa que ustedes por ahora sepan que de todos estos neurotransmisores, los únicos que son sintetizados en el soma neuronal son los péptidos. Esto que ustedes observan acá: la encefalina, la beta-endorfina, la dinorfina, neuropéptido Y, sustancia P y neurotensina. Los demás neurotransmisores que acabo de nombrar se sintetizan a nivel del botón sináptico. ¿Okay? No todos los neurotransmisores se elaboran en el mismo sitio. Unos se elaboran en las terminales sinápticas, otros se elaboran a nivel del soma neuronal, que en este caso son los péptidos. Ahora, las sinapsis pueden clasificarse en varios tipos. ¿Okay? Primero que nada tenemos que evaluar la localización. Podríamos tener, de acuerdo a la localización de la sinapsis, podríamos tener sinapsis axodendríticas, es decir, que se da entre un axón y una dendrita. Podríamos tener sinapsis axosomáticas entre un axón y un soma neuronal. Podríamos tener una sinapsis axoxónica que se da entre dos axones. Podríamos tener dendrodendríticas, que vendría siendo un tipo de sinapsis que se da entre dos dendritas adyacentes. Y también tenemos las sinapsis soma-somática. ¿Okay? Las vesículas pueden ser vesículas grandes o pueden ser vesículas pequeñas, todo va a depender del tipo de neurotransmisor que se encuentra empaquetado dentro de ellas. Y podemos encontrar algunas condensaciones de las membranas. En la sinapsis tipo 1 vamos a encontrar una membrana posináptica que se encuentra mucho más condensada, y en la sinapsis de tipo 2 vamos a encontrar que ambas membranas, tanto la presináptica y la posináptica, presentan un aspecto completamente simétrico, como podemos observar en la foto. Fíjense, acá tenemos la sinapsis de tipo 1, en donde la membrana posináptica está engrosada, y vamos a tener la sinapsis de tipo 2, en donde ambas membranas son completamente simétricas. ¿Okay? Ahora, hablemos acerca de las células de la neuroglia o células de sostén. Podríamos definirlas básicamente como un grupo de células no neuronales que generalmente superan en número a las neuronas en el sistema nervioso central. Básicamente este tipo de células no se encuentra especializada, como el caso de las neuronas, en excitabilidad y conductividad. Estas células no forman contactos sinápticos, si acaso pueden formar sinapsis electrotónica, más no sinapsis químicas. Estas células tienen funciones especializadas, cada una de ellas. Básicamente podríamos describir un número bastante amplio de células de la neuroglia. Por un lado tenemos a los astrocitos, que a su vez se dividen en astrocitos protoplasmáticos y en astrocitos fibrosos. Los astrocitos fibrosos generalmente son astrocitos que se encuentran un poco menos ramificados. Las ramificaciones de estos astrocitos fibrosos
generalmente son un poco más delgados que en el caso de los astrocitos protoplasmáticos, como lo podemos observar en la imagen. Los astrocitos fibrosos en este caso los vamos a poder encontrar en la sustancia blanca del sistema nervioso central, y los astrocitos protoplasmáticos los vamos a encontrar en la sustancia gris del sistema nervioso central. Característica principal de los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos: ellos van a formar pies perivasculares. Estos pies perivasculares básicamente son estos sitios de unión que presentan los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos a la pared de un vaso sanguíneo. Esto ocurre especialmente a nivel de la pía madre. Como nosotros sabemos, la pía madre es una de las meninges que se encuentran protegiendo todas las estructuras encefálicas y todas las estructuras que se encuentran contenidas dentro del conducto raquídeo. En este caso, los astrocitos fibrosos, la función que cumplen es la de establecer un contacto directo con estos vasos sanguíneos que se encuentran muy abundantes en la pía madre, y por otro lado establecer contactos directos con las neuronas del tejido nervioso propiamente dicho. Gracias a este tipo de unión de pies perivasculares, podemos formar entonces una membrana de separación entre la pía madre y sus respectivos vasos sanguíneos y el tejido nervioso que se encuentra subyacente a la pía madre. Esta membrana de separación es la famosa glia limitans externa. Ahora, desde el punto de vista morfológico, tenemos que decir que los astrocitos presentan un núcleo redondeado y central bastante claro. Fíjense, acá tenemos el núcleo redondeado y central, y lo observamos en las demás fotografías, en estas dos ilustraciones. Por otro lado, el citoplasma de estas células presenta numerosos filamentos intermedios, y la proteína que forma estos filamentos intermedios es la proteína ácida fibrilar glial. Además, también tenemos grandes cantidades de glucógeno. Esta imagen que estamos observando acá es una fotomicrografía de astrocitos fibrosos, el cual está siendo demostrado mediante la coloración de Cajal. ¿Qué estamos observando acá? Acá estamos observando un grupo de astrocitos, los cuales están formando pies perivasculares en los respectivos vasos sanguíneos del tejido nervioso. Ahora, ¿cuál es la importancia de los astrocitos? Como bien sabemos, los astrocitos tienen muchísimas funciones. Ya sabemos que por un lado ayudan a formar la glia limitans externa, que es básicamente una membrana de separación entre la pía madre, que es la meninge más próxima a la corteza cerebral, en este caso, en esta foto que estamos observando acá. Y bueno, básicamente esa glia limitans externa se forma gracias a la unión de estos astrocitos a los vasos sanguíneos de la pía madre, y gracias evidentemente a los nexos y los desmosomas que se encuentran en estos pies perivasculares. Por otro lado, los astrocitos tienen la capacidad de poder elaborar lactato en base a glucosa, puesto que las neuronas no consumen glucosa, consumen lactato, y esta la producen los astrocitos. Por otro lado, otra importancia fundamental de los astrocitos reside en que ellas son capaces de regular la concentración de iones en el medio extracelular. También tienen la capacidad de eliminar excesos de neurotransmisores en las hendiduras sinápticas, y juegan un papel fundamental en la migración de neuronas durante el desarrollo del tejido nervioso. Ahora, hablemos acerca de un caso clínico que corresponde al edema cerebral. Fíjense, cuando algún individuo sufre un traumatismo, haciendo referencia a un traumatismo cráneoencefálico en este caso, o en su defecto ha sufrido una isquemia de un vaso sanguíneo, básicamente lo que va a pasar es que gran parte del tejido nervioso termina dañándose. Entonces, esto va a producir la salida de determinados iones del interior de las neuronas hacia el espacio extracelular. Además de esto, se van a liberar determinada cantidad de neurotransmisores que van a estar por fuera de las células, por fuera de las neuronas. Entonces, este exceso de sustancias que se encuentran
libres en este espacio extracelular tienen que ser drenados de alguna manera o tienen que ser captados de alguna manera. Y es justamente en ese momento donde intervienen los astrocitos, porque ese exceso de sustancias que están siendo liberados en el espacio extracelular son captados por ellos. Entonces, gracias a la alta concentración de sustancias que vamos a encontrar dentro de los astrocitos que captaron todos esos elementos que previamente estaban en la neurona, estos comienzan a sufrir un proceso de ósmosis, es decir, de desplazamiento de líquidos desde el exterior celular hacia el interior de los astrocitos. ¿Okay? O en otras palabras, el agua que existe en el medio extracelular pasa hacia el interior de los astrocitos. Ahora, posterior a esto, ¿qué es lo que va a pasar gracias a ese efecto osmótico? Las células van a comenzar a aumentar de tamaño de manera desproporcional, es decir, el astrocito comienza a aumentar su volumen y esto va a causar el famoso edema cerebral. ¿Okay? Ahora tenemos el caso de los oligodendrocitos. ¿Qué son los oligodendrocitos? Los oligodendrocitos son otras de las células que se encuentran formando parte de este sistema de células de sostén. Estas se encuentran adosadas al soma neuronal de las células de la sustancia gris del sistema nervioso central principalmente, bajo la forma de oligodendrocitos satélites. Más sin embargo, también podríamos encontrar otro tipo de oligodendrocitos que se denominan oligodendrocitos interfasciculares, que se encuentran en la sustancia blanca y que van a formar en este caso hileras entre los diferentes axones que encontramos en la sustancia blanca del sistema nervioso central. ¿Cuál va a ser la función de estos oligodendrocitos? Va a ser la de la producción de la mielina en el sistema nervioso central. ¿Okay? Fíjense cómo tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un oligodendrocito, se supone que esto vendría a ser el sistema nervioso central, esto es el cuerpo de la neurona, esto es el axón de la neurona. Entonces, el oligodendrocito va a formar las vainas de mielina a nivel del sistema nervioso central. Va a tener una función similar a la función que ejerce la célula de Schwann en los nervios periféricos. ¿Okay? Ahora hablemos acerca de las células de la microglia. Las células de la microglia son una de las células más importantes de las células de sostén, puesto que estas son las primeras células que reaccionan cuando se produce una lesión del tejido nervioso. Las células de la microglia son células pequeñas que presentan un núcleo bastante reducido y unas prolongaciones muy delgadas. Básicamente estas células de la microglia se encuentran en todo el sistema nervioso central, siendo más numerosas en la sustancia gris. A diferencia de las demás células de sostén, estas células de la microglia van a derivar del mesodermo, mientras que las demás van a derivar de la cresta neural o del neuroectodermo. Durante la evolución embrionaria, estas células se van a originar siempre de monocitos. Cada uno de estos monocitos va a viajar por vía sanguínea y van a llegar al sistema nervioso central antes de la formación de la barrera hematoencefálica. Ahora, ¿cómo se comportan estas células durante las lesiones del tejido nervioso? Estas células van a ser células presentadoras de antígeno profesionales. ¿Okay? Es decir, estas células, cuando se produce una lesión sobre el tejido nervioso, son las primeras células que llegan al sitio de la lesión. ¿Okay? En dado caso de que exista algún tipo de antígeno, ellas van a transformarse en microglia reactiva, es decir, ellas van a aumentar la tendencia a la fagocitosis, van a fagocitar ese antígeno y posteriormente van a presentarlos a células del sistema inmunológico. Esa va a ser la función básica de las células de la microglia. Además, estas también pueden liberar citoquinas y esas citoquinas van a ejercer cierta influencia sobre diversos órganos también. Ahora, estas células que estamos observando acá son células de la microglia, células maduras, y estas que estamos observando acá son las células precursoras a la microglia, es decir, los monocitos que se encuentran por vía sanguínea. Por otro lado, tenemos que hablar acerca del epéndimo. ¿Qué es el epéndimo?
Es la denominación que le damos al epitelio cúbico simple que reviste la superficie interna de los ventrículos cerebrales y el conducto central o conducto ependimario de la médula espinal. Los cilios se van a encontrar en la porción más apical de la célula y la función que estas van a ejercer va a ser básicamente la de aumentar la velocidad con la que se mueve el líquido cefalorraquídeo dentro de estas estructuras. ¿Okay? Fíjense, los pongo en contexto. Esto que ustedes observan acá vendría siendo el conducto ependimario o conducto central de la médula espinal por donde transita el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos lo que vendría siendo el cuarto ventrículo, acá tenemos el tercer ventrículo y posteriormente tenemos lo que vendría siendo los ventrículos laterales que corresponden a cada uno de los hemisferios cerebrales. ¿Okay? Ahora, las superficies laterales de estos ependimocitos van interconectados por nexos y una serie de desmosomas. Pero existe una excepción a la regla en donde el recubrimiento ependimario de los plexos coroideos, que son estos plexos que producen el líquido cefalorraquídeo, presentan un cierre incompleto porque estas no presentan sonulae ocludentes. Entonces, existe una comunicación directa entre el líquido extracelular y lo que vendría siendo el líquido cefalorraquídeo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es ese líquido cefalorraquídeo del que tanto hablo? El líquido cefalorraquídeo es una sustancia que producen los plexos coroideos que se encuentran dentro de estas estructuras previamente mencionadas, que se encargan básicamente de prestarle protección a todo lo que vendría siendo el sistema nervioso o a los tejidos del sistema nervioso. ¿Okay? El piso del tercer ventrículo presenta un epitelio particular. Estas células no son llamadas ependimocitos, son llamados tanicitos, son células que presentan largas prolongaciones en su parte más basal que se extienden hasta la pía madre, estableciendo pies perivasculares. Las vainas de mielina no forman parte de la neurona. ¿Okay? Generalmente las vainas de mielina siempre provienen de células de sostén. Para el caso del sistema nervioso periférico, esas células se les denominan células de Schwann, las cuales tienen la capacidad de envolver muchos axones a la vez. Se dice que aproximadamente 30 axones por cada célula de Schwann. La mielina producida por esta célula de Schwann está compuesta en un 25% por proteínas y en un 75% restante por lípidos, siendo el colesterol el lípido principal de estos mismos, el cual le aporta una coloración blanquecina. Gracias a la presencia de las vainas de mielina y de acuerdo a la cantidad de mielina existente a lo largo de un axón, podemos distinguir entre dos tipos de fibras nerviosas, las fibras nerviosas mielínicas y las fibras nerviosas amielínicas. Ahora, la diferencia entre una fibra nerviosa mielínica y amielínica es la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos, precisamente gracias al diámetro que presentan estos axones y a la presencia de la mielina. Por otro lado, las células desarrolladoras de la mielina son diferentes, como ya les había comentado. En el caso del sistema nervioso central, son los oligodendrocitos interfasciculares los que producen la mielina. Y por otro lado, vamos a poder encontrar en el caso del sistema nervioso periférico las células de Schwann y un grupo de células satélites que se encuentran cerca del soma neuronal de las neuronas pseudomonopolares en los ganglios raquídeos y en los ganglios de los nervios periféricos craneales. Ahora, ¿cómo reconozco una célula de Schwann? Tenemos que usar la lógica siempre. ¿Okay? Fíjense el preparado que tengo a mi izquierda. Aquí estamos observando un nervio periférico. Sabemos entonces que el nervio periférico se compone simple y llanamente de axones, ¿okay? Que van hacia el sistema nervioso central o en su defecto que vienen del sistema nervioso central. ¿Okay? Entonces, es bastante ilógico que habiendo nada más axones encontremos somas neuronales. Por ende, los únicos núcleos que nosotros vamos a observar en un preparado de nervio periférico van a corresponder a las células de Schwann. Si observamos este preparado, vamos a observar primero que nada el revestimiento de tejido conjuntivo que tienen los nervios por fuera. Y por dentro, en la parte más interna, vamos a poder encontrar fascículos de axones que transcurren todos en direcciones paralelas.
Pero además de esto estamos observando núcleos basófilos. Fíjense por acá. Miren, este es un núcleo, este es otro núcleo, este es otro núcleo, este es otro núcleo. Y como bien sabemos, los axones no presentan núcleos. Los núcleos de las neuronas en este caso se encuentran en el pericardio del soma neuronal. ¿Ok? Entonces, ya por lógica sabemos que todos los núcleos que se encuentran dentro de este preparado, en este segmento, corresponden a células de Schwann que están revistiendo a los axones que transcurren en dirección paralela. Ahora, ¿cómo se une la célula de Schwann a los axones? Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Fíjense lo que les estaba comentando. Los nervios en particular siempre presentan una cápsula de tejido conectivo, ¿ok? E inmediatamente por dentro vamos a encontrar lo que vendría siendo los axones. Acá se observa un poco mejor. Fíjense la cantidad de núcleos que hay correspondientes a las células de Schwann y todas las fibras nerviosas que transcurren en una misma dirección. Fíjense, las células de Schwann siempre derivan de las células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural durante el desarrollo embrionario comienzan a migrar hacia diferentes zonas, ¿ok? Y posteriormente pasan por un proceso de diferenciación. Cuando esto pasa, en el caso de las células de Schwann, ellas van a formar unas células que parecen en un principio como un disco. Ellas se posicionan de forma tal que comienzan a establecer contacto con axones que tienen transcursos paralelos entre sí. En este caso, fíjense, acá tenemos un axón, otro axón, otro axón, otro axón, y esto es la célula de Schwann. Para que se pueda lograr el proceso de mielinización, lo que tiene que pasar es que la membrana de la célula de Schwann en cada superficie que contacta con un axón se invagine, y de esta manera se forme algo que nosotros denominamos como mesaxón, ¿ok? El mesaxón. Este mesaxón es una invaginación de la membrana en donde va posicionado el axón respectivo, ¿okay? Entonces acá tenemos un mesaxón, esto es otro mesaxón, esto es otro mesaxón, y así sucesivamente, ¿okay? Posteriormente hay un proceso en donde esta membrana de la célula de Schwann comienza a enroscarse cada vez más en el interior, o alrededor, mejor dicho, del axón. Y debido a la presión que está ejerciendo, esta membrana de la célula de Schwann sobre sí misma va a causar que el citoplasma que se encuentra en la célula de Schwann comience a ser exteriorizado, es decir, se comienza a eliminar el citoplasma, hasta que quedan puras laminillas concéntricas correspondientes a la membrana de la célula de Schwann y solamente un pequeño segmento de la célula de Schwann que presenta todavía algo de citoplasma, como es el caso del citoplasma que se encuentra por fuera del núcleo y este pequeño segmento que observamos acá con citoplasma. Gracias a esto se van a formar la famosa línea densa mayor y la línea periódica. La línea periódica básicamente se va a formar gracias a las caras externas de cada uno de los segmentos de la membrana de la célula de Schwann que van a estar alrededor del axón, y la línea densa mayor se va a formar por la cara interna citoplasmática de las membranas. Es decir, esta línea sumamente oscura es la famosa línea densa mayor, ¿okay? Y las líneas más claras son las líneas periódicas que están formadas por la cara externa de la membrana. De esta manera entonces podemos formar un segmento completo de mielina que va a estar revistiendo un segmento específico del axón en su superficie. Ahora, un grupo de células de Schwann cubren todo el axón dejando intervalos entre sus inserciones. Es decir, en el caso de las fibras nerviosas mielínicas, es decir, aquellas fibras nerviosas que poseen más de una vaina de mielina, van a haber espacios completos en donde se va a presentar una pequeña dilatación del axón. Es lo que nosotros denominamos como espacio o nudo de Rambier. Acá tenemos una vaina de mielina y de este lado tenemos otra vaina de mielina. Ahora, ese segmento que se encuentra entre un nudo de Rambier y otro nudo de Rambier, que estaría más o menos a esta altura donde tengo el cursor,
es lo que nosotros vamos a denominar como espacio internodal. Cabe destacar que las vainas de mielina en algunos segmentos, como les había comentado, conserva su citoplasma. En este caso, esos segmentos de la vaina de mielina que van insertos sobre el axolema proximal al nudo de Ranvier en los axones presenta citoplasma, como podemos observarlo en la foto, y son esos mismos segmentos los que poseen zonulae ocludentes, es decir, acá existe zonulae ocludentes, acá existe zonulae ocludentes. En todos estos puntos existen zonulaes ocludentes que terminan de sellar la unión entre el axolema y la vaina de mielina, de manera que lo único que queda por fuera de la vaina de mielina es el nudo o el espacio de Ranvier. ¿Cuándo comienza la mielinización? La mielinización comienza a partir del cuarto mes de gestación y es un proceso continuo que llega incluso hasta los 25 años de edad. Ya a partir de los 25 años de edad en adelante ya se dice que el cuerpo está completamente mielinizado. Vamos a encontrar, como les había comentado previamente, varios axones mielínicos y fibras nerviosas amielínicas. Las fibras nerviosas mielínicas son las que presentan más de una vaina de mielina y las fibras nerviosas amielínicas son las que presentan una sola vaina de mielina. En este caso estamos observando un preparado en donde estamos observando los nudos de Ranvier. Esto que ustedes observan acá es un nudo de Ranvier que parece una cruz. Esto es un nudo de Ranvier. Entonces se supone que en este punto existe una vaina de mielina y en este punto existe una vaina de mielina. Y justamente acá, este pequeño segmento del axón no se encuentra revestido por mielina. Ahora, en el caso de las fibras nerviosas periféricas amielínicas, un caso común puede ser el de las neuronas pseudomonopolares que se encuentran en el ganglio raquídeo. Básicamente aquí no van a existir como tal células de Schwann que se encuentran acompañando a las fibras nerviosas de las neuronas pseudomonopolares. Todo lo contrario, aquí existen solamente células satélites que se encuentran inmediatamente por fuera del soma neuronal. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia más marcada entre una fibra nerviosa periférica mielínica y una mielínica? La velocidad con la que estos transmiten impulso. En el caso de una fibra nerviosa periférica mielínica, la velocidad con la que se transmite un impulso es de aproximadamente 1 metro por segundo. La sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris básicamente la podemos definir como una agrupación de cuerpos neuronales, es decir, aquí es donde se encuentran los somas neuronales. Básicamente podríamos encontrar también otros elementos como por ejemplo las dendritas, fibras nerviosas mielínicas y fibras nerviosas amielínicas. Podríamos encontrar algunas células de la neuroglia como por ejemplo el caso de los astrocitos protoplasmáticos y los oligodendrocitos satélites. Además, aquí la sustancia gris representa el centro principal de la elaboración de estímulos nerviosos. Además de esto, podríamos agregar también que la sustancia gris juega un papel fundamental en la integración y la interpretación de muchos estímulos sensitivos que llegan desde la médula espinal hacia los centros superiores, como el caso de la corteza cerebral. Además de esto, podríamos decir que la sustancia blanca básicamente presenta un conjunto de fibras nerviosas o axones, en la mayoría mielínicos, y un grupo de células de la neuroglia. La sustancia blanca básicamente se va a encargar de transportar los impulsos a diversas zonas del sistema nervioso. Y cabe a destacar que el sistema nervioso periférico se compone de esta sustancia, porque el sistema nervioso periférico en este caso es un conjunto de axones, en el caso de los nervios periféricos. Cabe destacar que ambas sustancias no se van a distribuir de la misma forma en todos los órganos del sistema nervioso. Como nosotros podemos observar en esta ilustración, veremos que a nuestra mano izquierda tenemos una sección transversal de la médula espinal y del lado derecho tenemos una sección frontal del cerebro. ¿Okay? Evidentemente lo que nos llama la atención es la repartición
de la sustancia gris y la sustancia blanca. Es diferente en ambos órganos. En el caso de la médula espinal vamos a encontrar sustancia gris, que es esto que estoy señalando con el cursor, en la parte más interna de la médula espinal, y la parte periférica presenta sustancia blanca. ¿Okay? Mientras que en el cerebro pasa todo lo contrario, y en el cerebelo también existe una distribución similar. Vamos a tener sustancia gris que se encuentra relacionado con lo que vendría siendo la corteza del cerebro, y la porción interna del mismo presenta sustancia blanca, y intercaladamente vamos a poder encontrar determinadas cantidades de núcleos que también están formados por sustancia gris inmersas en la sustancia blanca. Esto pasa a nivel del cerebro y pasa a nivel también del cerebelo. Ahora, siendo un poco más detallista respecto a la constitución de la médula espinal, tenemos que saber básicamente que la médula espinal va a presentar en su sustancia gris dos tipos de astas. Tenemos las astas dorsales, que son estas astas grandes que tenemos acá, ¿okay? A cada lado tenemos una en el lado izquierdo y otra en el lado derecho, y tenemos dos astas anteriores, ¿sí? Además de esto, tenemos un puente transversal que nos permite la comunicación de las cuatro astas, las dos dorsales y las dos ventrales, que se denomina comisura gris. A su vez, esta comisura gris rodea lo que vendría siendo el conducto del epéndimo, es decir, este es el conducto revestido por el epitelio cúbico simple que habíamos mencionado hace rato, y es justamente en este punto en donde se transporta lo que vendría siendo el líquido cefalorraquídeo, o donde se mueve el líquido cefalorraquídeo. Todo lo que encontramos inmediatamente por fuera de estas astas es sustancia blanca. Ahora, ¿por qué es importante saber cuáles son las astas dorsales y cuáles son las astas ventrales? Porque de esta manera nosotros podemos saber en qué punto ingresa las fibras nerviosas aferentes o la información sensitiva que viene del exterior, y podemos saber también en qué punto es donde salen las señales eferentes o motrices. Ya una vez dicho esto, podríamos decir que las astas dorsales son el punto de recepción de la información aferente, es decir, todos los axones de la raíz dorsal del nervio raquídeo siempre penetra a través de las astas dorsales. Y ahora bien, vamos a tener dos tipos de fibras. Vamos a tener las fibras nerviosas aferentes viscerales, que son aquellas que traen información sensitiva proveniente de las vísceras, y tenemos también información procedente de los órganos no viscerales, como por ejemplo la piel, como por ejemplo los músculos. Ese tipo de fibra nerviosa que trae esa información hacia las astas dorsales se le denominan fibras nerviosas aferentes somáticas. Por otro lado, vamos a tener que en nuestras astas ventrales vamos a encontrar a las famosas motoneuronas del asta anterior. Sí, esas células que presentaban los corpúsculos, esas células que presentaban la sustancia de Niso en el citoplasma celular, que habíamos visto en las diapositivas anteriores. Básicamente, estas motoneuronas del asta anterior se caracterizan porque emiten prolongaciones que se reúnen en fascículos que a su vez van a formar la raíz ventral del nervio raquídeo, y estas van a conducir información eferente hacia lo que vendría siendo los órganos efectores, en este caso los músculos. Además de ello, en algún punto, sobre todo a nivel torácico, de lo que vendría siendo la médula espinal, de toda la longitud de la médula espinal, porque sabemos que es un órgano bastante largo, tenemos unas astas que se denominan las astas laterales, que deberían estar más o menos a esta altura, ¿okay? De aquí derivan también algunas fibras nerviosas eferentes, pero que en este caso se encargan de inervar lo que vendría siendo las vísceras. Entonces, vamos a tener fibras nerviosas eferentes viscerales y fibras nerviosas eferentes somáticas, que en este caso inervan a los órganos como los músculos, órganos somáticos.
Entonces, vamos a detallar un poco lo que estábamos hablando hace rato. Fíjense, aquí tenemos nuestras astas ventrales. Acá tenemos el asta dorsal de lo que vendría siendo la médula espinal. De nuestras astas ventrales salen axones hacia la periferia que van a terminar constituyendo la raíz anterior del nervio raquídeo. Mientras que de las astas dorsales vamos a tener un grupo de axones que van a ingresar porque están trayendo información aferente. Recuerden, están trayendo información desde el exterior a través de la neurona pseudomonopolar del ganglio raquídeo, y la rama central de la neurona pseudomonopolar del nervio raquídeo va a ingresar a través del asta dorsal de la médula espinal. ¿Ok? Porque acuérdense que es información aferente, sensitiva. Ya una vez dicho esto, ya sabemos entonces cómo se compone un nervio raquídeo. El nervio raquídeo presenta tanto fibras nerviosas motoras como fibras nerviosas sensitivas. Es decir, tienen las dos modalidades de conducción, tanto la aferente como la eferente. ¿Cómo se constituye un nervio? Vamos a tener un grupo de fibras nerviosas que van a transcurrir todas en una dirección paralela, agrupadas en una serie de fascículos separados por tejido conectivo. Vamos a tener nervios craneales, que son aquellos nervios que se encuentran a nivel de las estructuras encefálicas o que salen directamente del encéfalo. Estos pueden ser nervios aferentes, es decir, nervios sensitivos, eferentes, nervios motores, o pueden ser nervios mixtos. En el caso de los nervios espinales, siempre son nervios mixtos, y estos nervios espinales nacen de la médula espinal, como su nombre lo indica. Cabe destacar que los nervios periféricos siempre cuentan con una envoltura de tejido conectivo que protege y sostiene a las frágiles fibras nerviosas. Entonces vamos a destacar tres capas de tejido conectivo. Todas derivan de la primera. Vamos a tener el epineuro, que es un tejido conectivo denso y irregular que va a revestir la cara externa o la parte más externa del nervio periférico. De ella deriva una serie de prolongaciones que parten hacia el interior del nervio, dividiendo entonces a las agrupaciones de axones en fascículos. Este perineuro va a estar constituido por tejido conectivo de trayecto circular. Por otro lado, vamos a tener entonces que del perineuro salen otras prolongaciones que se denominan endoneuro, y son aquellas prolongaciones que van a revestir la parte periférica de cada fibra nerviosa, separándola de las demás, y va a estar constituido por tejido conectivo laxo. Es muy importante acotar que los nervios reciben una irrigación proveniente de unos vasos sanguíneos muy pequeños que nosotros denominamos como vasa vasorum, y una inervación sensitiva que nosotros denominamos como nervo nervorum o nervio de los nervios. Fíjense, acá tenemos el epineuro constituido por tejido conectivo denso. De ella deriva lo que vendría siendo el perineuro, que es tejido conectivo de trayecto circular, fíjense, y de este deriva lo que vendría siendo el endoneuro. Entonces fíjense cómo las fibras nerviosas o axones se encuentran todas agrupadas en fascículos. Esto es un fascículo, esto es un fascículo, esto es un fascículo, esto es un fascículo, y todas divididas por el perineuro. Ahora, los ganglios raquídeos básicamente van a ser cúmulos de somas neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central y representan un pequeño engrosamiento de los nervios periféricos sensitivos o mixtos. ¿Dónde los vamos a encontrar? Vamos a encontrarlos en los nervios craneales como ganglios craneales. Un ejemplo de ello puede ser el ganglio de Gasser del quinto par craneal o nervio trigémino. Tenemos los ganglios espinales que se encuentran en la raíz dorsal del nervio raquídeo, y tenemos por supuesto los ganglios autónomos que hacen referencia a un conjunto de ganglios que también pertenecen al sistema nervioso periférico. Los ganglios están envueltos por el tejido conectivo continuo del epineuro y el perineuro de los nervios periféricos, y van a terminar formando una cápsula que emite numerosos tabiques que dividen el interior del ganglio formando un estroma muy vascularizado.
Dentro de ellas vas a encontrar las famosas neuronas pseudomonopolares, las células satélites y los tabiques de tejido conectivo. Este es un corte de ganglio raquídeo en donde vamos a poder observar a las neuronas pseudomonopolares. Vamos a poder observar también un conjunto de células satélites que se encuentran, que son células bastante pequeñas que se encuentran muy cercano a lo que vendría siendo los cuerpos de las neuronas. Esto es un ejemplo de una célula satélite, aunque podríamos encontrar más, ¿sí? Cabe destacar también que el aparato de Golgi que se encontraba en el soma neuronal, en el caso de las neuronas pseudomonopolares, se hacen bastante evidentes con este tipo de tinción. Fíjense, estos bastoncillos que ustedes observan acá corresponden al aparato de Golgi. Esta fue toda mi clase de la tarde de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por tu atención. Y cerramos entonces la clase con esta frase que dice: hermoso es lo que vemos, más hermoso es lo que sabemos, pero mucho más hermoso es lo que no conocemos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Instagram del curso intensivo de anatomía y histología y mi Instagram personal. Además de ello, puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico, que es preparadoresciah@gmail.com.